Continuamos. Vamos a la clase número 3 en esta hermosa tarde. Estamos en la página 15. Ok. Vamos a ver, someter a la iglesia al periodo de la gran tribulación. ¿Será justo eso? Vamos a analizarlo. Esto todavía estamos en la escuela que habla del arrebatamiento parcial. Esto es un poco largo, estas escuelas de pensamiento, pero es necesario estudiarlas, analizarlas para desarmarlas y quedarnos con la más correcta, con la que se sostiene en cuanto a la teología bíblica. Si parte de la iglesia estará en la gran tribulación, resta la posibilidad de que se manifieste el hombre de pecado. ¿Quién es el hombre de pecado? El anticristo. Los cristianos que estaban en Tesalónica, pertenecientes a la iglesia, estaban preocupados, temiendo que el traslado de la iglesia ya se había efectuado. Imagínense en aquel entonces y allá. Y que la persecución en la que estaban pasando, a la cual se refiere el primer capítulo, era señal de que ellos estaban en el día del Señor. Pablo, en la segunda carta que escribe a los tesalonicenses, dejó registrado que es imposible que estemos pasando por la tribulación, porque antes de que esto pase, se tiene que manifestar el hombre de pecado. Y para que él se manifieste, tiene que ser quitado quien se lo impide. Según el testimonio del apóstol Pablo, hay un agente presente que impide y detiene la manifestación del anticristo. Cuando hacemos un análisis del pasaje, nos podemos percatar desde el punto etimológico, estudiando y analizando algunos términos usados en el pasaje que Pablo está haciendo referencia, es a la iglesia que está presente en la tierra, el cual Dios está llevando a cabo mediante el Espíritu Santo un programa que es único y exclusivo para el cuerpo de Cristo, en la proclamación del Evangelio de la cruz, anunciando a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo para el establecimiento de su reino en la vida de los hombres caídos en Adán. A este periodo se le llama la dispensación de la gracia, etapa que no puede por ninguna razón mezclarse con el tiempo de la ley. Analicemos el pasaje. Pero con respecto a la venida, término parousia, que tiene relación con el arrebatamiento de nuestro Señor Jesucristo o de la iglesia a nuestra y nuestra reunión o recogimiento también se le denomina con él. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fueran nuestra, en el sentido de que el día del Señor vendrá para establecer el reino. Acá se refiere, vendrá para establecer el reino. Está cerca, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el día del Señor antes se
en el evangelista Mateo nunca usó en sus escritos este término para hacer referencia a la iglesia. Lo hizo en forma exclusiva para referirse a Israel. Mateo 8, 11 y 12 y 13, 38. Por igual, el término lloro y crujir de dientes, oiga, nunca es utilizado en relación a la iglesia. Es una expresión que demarca el estado de lamentación en la que caerán las naciones por causa de no haber sido aceptados para entrar en el reino milenial, después de haber pasado por el juicio y ser destinados al lago de fuego, al infierno eterno. Reitero, dicha expresión en el lenguaje bíblico, en la escatología, nunca se utilizó para referirse a la iglesia. El juicio mencionado en la parábola se dará al final del siglo, que indica el final de la gran tribulación, comienzo del reino milenial, señoras y señores. El trigo, el término ciega, se usa para hacer referencia al fin del siglo, en la elección que harán los ángeles entre los hijos del reino y los hijos del mal, entre el trigo y la cizaña. Mateo 13, 24 y 34. Mateo 24, 31. Los segadores serán los ángeles, que tiene relación con los ángeles mencionados en Mateo 24 para hacer referencia a la escogencia que harán entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Mateo 24, 31. Que dicha escogencia no se ajusta a la iglesia, porque el cuerpo de Cristo, la iglesia, será arrebatado o glorificado primeramente y luego arrebatado por el Espíritu Santo, no por los ángeles, compañeros. ¿Sí? Nosotros vamos a ser finalmente, es decir, si fuimos primeramente tratados por el Espíritu Santo, procesados y sostenidos, mantenidos y finalmente transformados por el Espíritu Santo, Él mismo nos va a entregar en las nubes del aire. Aquí no van a meter la mano los ángeles, compañeros. Esto es Dios Cristo y Dios Espíritu Santo y más nadie, para efecto de la iglesia. Ahora, ejemplo, la parábola de las 10 vírgenes. Vamos a ver esta, hermano querido, que esta se la predicamos y se la recontrapredicamos a la iglesia. Yo no estoy diciendo aquí que no le predique esto a la iglesia, le estoy diciendo que esto no tiene nada que ver con la iglesia. La iglesia debe de leerlo, debe estudiarlo, pero debe de ubicarse dónde está ella y a qué se refiere esto. ¿A quiénes se refiere? La parábola es un tipo de alegoría presentada bajo la forma de una narración, relatando hechos naturales o acontecimientos con el objetivo de ilustrar o declarar una o varias verdades importantes. Es decir, es una narración construida para comunicar verdades de suma importancia y que al desarrollo de ella está adjudicado a su cultura. Esta parábola se debe estudiar desde el sentido oriental, tomando en cuenta las culturas, las costumbres, los personajes, tales como el emisor, el receptor, tomar en cuenta la comunicación, la causa de la comunicación y sobre todo su sentido histórico. Al considerar estos factores que son muy determinantes para la interpretación de la parábola, daremos algunas informaciones para mayor comprensión. Esta parábola
tiene un enfoque netamente escatológico y tiene relación con el reino milenial. Esta historia depende de una costumbre judía que es muy diferente de las nuestras, según algunos historiadores. Cuando se casaba una pareja, no se iba de luna de miel, sino que se quedaban en casa durante una semana. Tenían la puerta abierta a los que quisieran visitar. Los amigos los trataban con honor, hasta se dirigían a ellos como príncipe, princesa. Era la semana más dichosa de la vida. A las celebraciones de esa semana estaban invitados sus amigos más íntimos. En esta parábola no tenemos ninguna historia imaginaria, sino un gajo de la vida de una aldea de allá, lo que ahora se llama Palestina, que en el tiempo de Jesús se llamaba Reino de Judá o Israel. El sentido histórico alega que la fiesta de las bodas se realizaba por la noche, después de un día de baile. Las vírgenes salen con antorchas a recibir al esposo después de las bodas, importante esto, después de las bodas, el cual se celebraba en la casa del novio. Es decir, ¿a dónde se celebraba la boda? En la casa del novio. La fiesta de las bodas en la casa de la novia. Ojo con esto. El novio, su casa es ¿a dónde? Tercer cielo. Ahí es donde se va a celebrar las bodas de Cristo con su iglesia. Cristo recibe la iglesia ¿dónde? En las nubes del aire. Y se la lleva al tercer cielo para celebrarse las bodas. Pero aquí estamos hablando de las fiestas de bodas, señoras y señores, no de las bodas. Esto es la fiesta de las bodas. Las 10 vírgenes es la fiesta de las bodas. La fiesta de las bodas se van a celebrar ¿dónde? ¿O se celebraban a dónde? En la casa de la novia. ¿La casa de la novia dónde es? La tierra. Copia esa, ¿verdad? Hay más o menos, dije. Escúcheme. Las bodas en la casa del novio, en el cielo. La fiesta de las bodas en la casa de la novia, la tierra. La novia es la iglesia y el novio es Cristo. Seguimos adelante. Las vírgenes salen con antorcha a recibir al esposo después de las bodas, el cual se celebraba en la casa del novio, las bodas, en el cielo, para escoltarlo hasta la residencia de las novias, es decir, la tierra, que era el lugar donde se celebran la fiesta de las bodas, porque una cosa es la boda y otra cosa son las fiestas, señoras y señores. Al no tener las lámparas encendidas, no podrían participar del escoltado y por esa causa eran excluidas o execradas de la fiesta de las bodas. Nótese, de la fiesta de las bodas, no de las bodas, porque ya la boda había pasado. Como tantas parábolas de Jesús, esta tiene un sentido inmediato y local, y también un sentido más amplio y universal en su significado inmediato. Iba dirigida a los judíos como pueblo elegido por Dios. Por lo tanto, las 10 vírgenes representan en su cuadro parabólico al juicio a la que va a ser sometida la nación de Israel, para determinar quiénes son el remanente que va a participar con Cristo en el milenio. No son todos los judíos que van para el baile, compañeros. Lo otro es que no se le debe buscar sentido espiritual a todos los elementos que componen la parábola, ya que cada uno de ellos está basado
a la necesidad que arrojó una determinación por por la cual se dieron circunstancias que abrieron sí, condiciones en la cual se desarrollaron los hechos. Por lo siguiente, no todos los elementos de la parábola tienen un sentido espiritual. Pasemos a estudiar los elementos de la parábola para mayor comprensión, señores y señores. Lo otro es que no se le debe buscar sentido espiritual a todos los elementos que componen la parábola, ya que cada uno de ellos está basado a la necesidad que arrojó la determinación y que por la cual se dieron circunstancias que brindaron condiciones en las cuales se desarrollaron los hechos. Por lo consiguiente, no todos los elementos de la parábola tienen un sentido espiritual. Pasemos a estudiar los elementos de la parábola para mayor comprensión. Elementos de la parábola. El esposo. Este personaje en la parábola, quien es titulado como el esposo, es el mismo que se le llama Señor, quien está representado por Jesús. Mateo 25, 1 al 3. El aceite en la antigüedad o en la antigua dispensación y en la dispensación de la gracia tenían 4 usos en particular. En primer lugar, el aceite se usaba para la higiene, que es el caso que presenta el apóstol Santiago en su carta y Marcos también. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite. Esto es cuando la enfermedad es externa, afuera, y se necesita suavizarla con aceite. En el nombre del Señor. Santiago 5:14. En segundo lugar, para el uso culinario, es decir, la alimentación. En tercer lugar, se utilizaba para el acto de consagración de ciertos tipos de personas, en este caso solamente hombres. 3. Y para consagrar algunos elementos para el uso santo. En cuarto lugar, en algunas ocasiones se le dio uso como un combustible, es decir, como la lamparita que tenemos aquí arriba yo alumbrando, para el encendido de lámparas. Éxodo 25, 6 y Levítico 24, 2. En el relato de la parábola, este fue el uso determinante que se le dio al aceite. Su función era el del combustible de las lámparas para mantenerlas prendidas o encendidas. Mateo 25, 8, Lucas 12, 35. Es un error y error de interpretación bíblica, alegar que el aceite de las lámparas de las vírgenes era o es tipo del Espíritu Santo. En un supuesto negado que esto sea una verdad, entonces el Espíritu Santo se puede comprar con dinero, ya que esto es lo que la parábola demuestra. Entonces, Juan, si tú quieres comprar el Espíritu Santo, platica y vas y compras. ¿Se puede comprar el Espíritu Santo? ¿Por qué Pedro le echó aquella reprendida tan dura al pobre Simón? Que de paso, yo creo que Simón había nacido de nuevo. Yo creo eso. ¿Qué me dice que Simón había nacido de nuevo? Que le dijo, órenle a Dios para que todo eso que ustedes han dicho no venga sobre mí. ¡Wow! El hombre está ubicado yo. Ajá. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras, porque vamos para el baile también, y a vosotras, porque la cantidad alcanza para el puro viaje, id más bien
a los que venden y compran para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y ya usted sabe el resto de la historia. Mateo 25, 8 y 11. Si lo narrado por Jesús en la parábola da la posibilidad de que el aceite es tipo del Espíritu y que en el caso se debía comprar, esto estará en contraste con el fuerte o con la fuerte reprensión y enseñanza que le diera el apóstol Pedro a Simón el mago al tratar de comprar el don del Espíritu que se movía en la vida de los discípulos. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: dame también a mí este tipo de poder para que a cualquiera a quien yo le impusiera las manos reciba el Espíritu. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Hechos 8, 18 al 20. Los que enseñan que el aceite de las lámparas de las vírgenes narrados en la parábola es el Espíritu Santo en forma intelectual, están cayendo en el mismo terreno de Simón. Eso se le llama simoísmo. El mago, como el actor, aunque por ignorancia lo hacen, pero por igual son culpables. Por otro lado, nunca en la teología afirma que el aceite es tipo del Espíritu, tomando de nuevo el caso. En el antiguo pacto se usaba el aceite de oliva mezclado con especies aromáticas para el acto de la unción, pero ese aceite no representaba ni era tipo del Espíritu Santo, señoras y señores. Este aceite etimológicamente se le llamaba el ungüento, que pasó a llamarse en el aspecto vulgar el aceite de la unción del santo. Este era el aceite de oliva mezclado con especies aromáticas tales como canela, cálamo, casia, y solo lo podía preparar, oiga lo que viene, el sumo sacerdote. Ahora pregunto, ¿cuántos de los que estamos aquí no oramos por los frascos de aceite y se los dimos ungidos por ahí a la gente? Yo cometí ese error, por ignorancia lo hice. Y hubo gente que se pusieron el aceite y se sanaron por la misericordia de Dios. Pero ahora, luego de conocer esta verdad, no vamos a seguir en este bochinche. Lo otro, que nosotros agarrábamos aquí cualquier aceite. Ahora, aquí no era cualquier aceite. Era aceite de oliva con estas especies aromáticas medidas exactamente. Y era derramado en un cuerno. Y lo hacía el sumo sacerdote nada más. Otro que se pusiera a hacerlo, conseguían a Juan por ahí con un cuerno de eso, a piedra lo mataban. Estaba en la ley. Ahora, el acto de tomar este aceite y derramarlo sobre alguien o algo recibía el nombre de unción. Es decir, la unción en la dispensación de la ley era un ceremonial. Cabe destacar que sobre la persona a la que se derramaba el aceite se le llamaba el ungido y sobre este venía el Espíritu Santo en una misión a respaldarlo con poder. Solamente reyes, sacerdotes y profetas. Observe que el aceite es el elemento que se usa para ungir y el Espíritu Santo es la persona que venía con el poder a respaldar el ungido. Según el libro de Éxodo, el aceite no era tipo del Espíritu, el aceite era el elemento que se utilizaba para ungir y el Espíritu es la persona que venía sobre quien era ungido. Éxodo 30, 22 y 33. En un supuesto negado que el aceite sea tipo del Espíritu, ¿por qué seguir usando aceite cuando tenemos en nosotros el antetipo que le da cumplimiento al tipo? Cuando lo
verdadero se manifiesta, en este caso el Espíritu Santo, el tipo pierde fuerza y vigencia. Es una ofensa en contra del Espíritu Santo el que estemos utilizando un elemento como el aceite y no le demos el lugar que le corresponde al Espíritu Santo. Es como si aún utilizáramos sacrificios de corderos para honrar a Jesús, según la declaración que dimos del aceite. Es un error afirmar que el aceite presentado en la parábola de las 10 vírgenes sea el Espíritu Santo para relacionar las vírgenes con la iglesia. Otros alegan que el aceite representa el estado de salvación, lo cual es contraproducente, ya que en el reino de la gracia ningún creyente puede compartir la salvación inherente en él, el cual recibió por gracia, y para el colmo del caso, menos se puede comprar. Acto que pidieron y quisieron hacer las vírgenes insensatas. Es decir, ellas pidieron que se les dé aceite, lo cual, si es tipo de la salvación, no cuadra con las verdades de la gracia en relación a la salvación, porque nadie la puede compartir, solo Dios por el Espíritu, y a su vez fueron a comprar el aceite, solo Dios por el Espíritu, y a su vez fueron a comprar el aceite, acto que es imposible referirse a la salvación, ya que la salvación es por gracia. Nadie la puede comprar, señoras y señores. El número 10 de la parábola, avancemos un poquito más. Para algunos estudiosos de las Escrituras Sagradas, este número no tiene ningún sentido ni aplicación en lo exegético, por razones que se desconoce. El cortejo era compuesto por número de 10, acto que se hizo una tradición. Otros alegan, según la tradición judía, que entre los judíos el 7 denotaba perfección. Así mismo el 10 era el número que caracterizaba lo completo. Un grupo se consideraba completo si 10 estaban presentes. Primera de Samuel 1:18. Una antigua ley judía afirmaba que donde habían 10 judíos, allí se podía edificar una sinagoga o un lugar de reunión. Este puede ser el sentido que le diera Jesús al término 10, presentando en la parábola lo completo. El término virgen, este término indica que las damas encargadas de presentar a la esposa para su encuentro con el invitado, junto con su esposo, eran solteras en el desposorio, representando la fidelidad y la honorabilidad de las desposadas, que pasa a ser la esposa en total castidad. Por lo consiguiente, las damas de honor eran invitadas a la fiesta de las bodas, no a la boda, que ellas escoltaban al esposo a la casa de la desposada, donde se celebraba la fiesta de las bodas. Y recuérdese que ya las bodas se habían dado, porque iban ¿a dónde?
a la fiesta. Os pregunto, ¿usted ha asistido a algún matrimonio donde primero se hace la fiesta, la celebración de la fiesta, de las bodas, y luego se hace el matrimonio? Yo tampoco. Pero puede que haya algún loco por ahí que quiera inventar eso. Le digo algo, por ahí hubo uno que me dijo a mí en una ocasión: chico Octaviano, como tú te la pasas rompiendo paradigmas y haciendo las cosas al revés como muchos la han hecho, ¿por qué tú no me casas primero? Perdón, ¿por qué no hacemos la fiesta primero y después me casas? Y se lo estoy diciendo, un abogado de la República. Y en la ley está establecido que hasta que al ministro de culto no le lleguen con el acta de matrimonio, no puede realizar la bendición pastoral. Es un delito y cabe cárcel. Pero bueno, ¿cuánto loco no se consigue uno en el camino? Bendiciones. ¿Hemos quedado dónde? Página 21. Razón que descartan por completo la posibilidad de que las 10 vírgenes representen o sean tipo de la iglesia. Las veremos en nuestra